En el fútbol solo me queda de aquí al Mundial de 2026 y quiero exprimirlo de la mejor manera. Esas fueron las palabras exactas de Guillermo Ochoa, pronunciadas con una mezcla de convicción y melancolía que pocas veces se le había escuchado. El hombre que atajó un penal de Robert Lewandowski frente a 80,000 personas, el mismo que detuvo a Neymar en Fortaleza cuando nadie le daba una oportunidad a México, acaba de cumplir 41 años y confesó algo que muchos no querían escuchar, que el final ya tiene fecha, que el reloj ya no se puede detener, que lo único que le queda es exprimir cada gota de un cuerpo que le ha dado todo. Pero lo que nadie sabe es que detrás de esa confesión hay una historia mucho más compleja, una historia de rechazos silenciosos, de puertas que se cierran cuando más las necesitas y de un portero que hoy defiende el arco de un equipo en Chipre mientras el mundo debate si merece o no estar en su sexto mundial. Si crees que Guillermo Ochoa se merece cerrar su historia donde todo empezó, en un mundial en suelo mexicano, suscríbete a este canal, porque aquí contamos las historias que el fútbol no quiere que olvides. Para entender lo que Guillermo Ochoa representa hoy, hay que volver al principio. Hay que regresar a una calle llamada Barcelona, en la colonia Santa Mónica de Guadalajara, Jalisco, donde un niño de ojos grandes y pelo rizado empezó a descubrir que el fútbol era algo más que un juego. Francisco Guillermo Ochoa Magaña nació el 13 de julio de 1985 en una ciudad que respira fútbol por cada esquina, una ciudad donde el Estadio Jalisco es casi una catedral y donde los fines de semana se miden en partidos, no en horas. Creció en esa calle Barcelona junto a su madre, Natalia Magaña Orozco, y su hermana Ana Laura. Su padre, Guillermo Ochoa Sánchez, trabajaba lejos, en la Ciudad de México, en una tortería que administraba junto a su tío Leopoldo. Esa distancia marcó los primeros años de Memo. No era un niño con todas las comodidades ni con un camino trazado hacia el profesionalismo. Era un niño de barrio, de banqueta, de cascaritas al salir de la escuela con los amigos del vecindario. Y sin embargo, había algo distinto en la forma en que Memo se relacionaba con el fútbol. Mientras sus compañeros querían ser delanteros, mientras todos peleaban por meter goles en esas porterías improvisadas con mochilas o piedras, él prefería pararse del otro lado. Prefería lanzarse al piso, estirar los brazos, sentir el golpe del balón contra las palmas de sus manos. Esa inclinación no era casual, tenía un origen muy concreto. Cada que podía, su padre lo llevaba al Estadio Jalisco a ver al Atlas. Y ahí, sentado detrás de la portería, el pequeño Memo quedó hipnotizado por un portero uruguayo que se movía con una elegancia que él nunca había visto. Robert Dante Siboldi, el guardameta que había llegado desde Sudamérica para defender el arco rojinegro, se convirtió en su primer ídolo. Ochoa lo ha contado muchas veces. Se sentaba lo más cerca posible de la portería de Siboldi para observar cada movimiento, cada colocación, cada forma de leer el juego, y fue por él, por esa admiración infantil que solo un niño puede sentir con tanta pureza, que decidió que quería ser portero. Pero en esa misma infancia convivían otros referentes. Jorge Campos, con su explosividad y sus uniformes de colores imposibles, representaba otra forma de entender la portería. Óscar Conejo Pérez, Adolfo Ríos, Óscar Córdoba. Todos ellos pasaban por la pantalla del televisor familiar y Memo intentaba incorporar algo de cada uno. Con su padre jugaba en la cochera de la casa, un espacio que en su memoria infantil se sentía gigantesco y que hoy, cada vez que vuelve, se le antoja diminuto. Esos pelotazos en la cochera, esas tardes esperando a que su padre regresara de la Ciudad de México, esos momentos de juego que eran también momentos de conexión familiar, construyeron la base emocional de un futbolista que décadas después
seguiría hablando de su padre con una ternura que no disimula. A los 10 años, la familia Ochoa dejó Guadalajara. El trabajo del padre obligó a la mudanza hacia la Ciudad de México, y con ella llegó un cambio radical en la vida del niño. De la tranquilidad de la colonia Santa Mónica pasaron a la intensidad del Distrito Federal. El negocio familiar se ubicaba en la esquina de Avenida Coyoacán y Félix Cuevas, una tortería donde don Leopoldo, el tío, era famoso por haber inventado la torta cubana, mientras que el padre de Memo era reconocido por la torta suiza, la preferida del portero hasta el día de hoy. En ese local, entre el vapor de los ingredientes y el bullicio de los clientes, el joven Guillermo ayudaba cuando era necesario. No era un niño que llegó a la capital con un contrato bajo el brazo, era un niño que hacía tortas y soñaba con ser portero. Fue en ese contexto de adaptación donde apareció la oportunidad que cambiaría su vida. Poco después de instalarse en la capital, Memo fue inscrito en la escuela de fútbol del Club América. No llegó con una recomendación especial ni con un padre que tuviera contactos en el medio. Llegó como llegan miles de niños cada año a las fuerzas básicas de los clubes grandes de México. Con ilusión, con un par de guantes desgastados y con la esperanza de que alguien lo viera. Y ese mundo de las fuerzas básicas del América, un ecosistema donde la competencia es feroz desde las categorías más pequeñas, fue el escenario donde Ochoa empezó a construir su identidad como portero. No era el más alto, no era el más fuerte, pero tenía algo que los entrenadores identificaron rápidamente. Una capacidad de concentración fuera de lo común y una valentía para tirarse a los pies del rival que no se enseña en ningún manual. A partir de ahí, su nombre empezó a instalarse dentro de la estructura del América como el de un prospecto serio. Las categorías inferiores del club de Coapa fueron su escuela real, el lugar donde aprendió a leer centros, a posicionarse en el arco, a comunicarse con la defensa, a entender que un portero no solo ataja balones, sino que organiza el juego desde atrás. Fueron años de formación silenciosa, lejos de los reflectores, lejos de las cámaras, lejos de todo lo que vendría después. Pero cada entrenamiento sumaba. Cada partido de fuerzas básicas era una prueba, y Memo las fue superando una por una, con la paciencia de quien sabe que su momento llegará, aunque no sepa exactamente cuándo. La cultura futbolística de Guadalajara dejó en Ochoa una marca indeleble. Esa ciudad que ha producido a tantos futbolistas legendarios le dio a Memo una comprensión instintiva del juego que va más allá de la técnica. Crecer viendo fútbol en el Estadio Jalisco, crecer en una ciudad donde el Atlas y las Chivas dividen lealtades con una pasión casi religiosa, crecer rodeado de conversaciones futbolísticas en cada esquina y en cada comedor, le dio a Ochoa una relación con el deporte que trasciende lo profesional. Para él, el fútbol nunca fue solo un trabajo, fue siempre una extensión de su identidad, de su historia familiar, de sus raíces tapatías, y fue precisamente en la estructura del América donde un hombre cambió el rumbo de su carrera para siempre. A principios de 2004, Leo Beenhakker, el legendario entrenador neerlandés que había dirigido al Real Madrid y al Ajax, se encontraba en su segunda etapa al frente del club de Coapa. Beenhakker tenía la costumbre de observar partidos de las fuerzas básicas, una práctica que muchos técnicos de su nivel no realizaban. En uno de esos encuentros, sus ojos se posaron sobre un portero delgado, de cabello largo, que se movía por el arco con una naturalidad que llamaba la atención. Ese portero era Guillermo Ochoa, que en ese momento tenía apenas 18 años y era el tercer guardameta en la jerarquía del primer equipo, detrás de Adolfo Ríos y otro suplente. La cadena de mando parecía clara. Ríos era el titular indiscutible, y Ochoa tendría que esperar. Pero el fútbol,
como tantas veces ha demostrado, no siempre sigue el camino más lógico. El 15 de febrero de 2004, durante la jornada 5 del Clausura, Adolfo Ríos sufrió una lesión que lo dejó fuera de las canchas. Ben Hacker necesitaba un portero para el siguiente partido contra Monterrey. Tenía opciones más experimentadas, pero algo en su instinto le decía que el chico de las fuerzas básicas estaba listo. Entrenó con él durante toda la semana, y al finalizar la última práctica, le comunicó la noticia con la sobriedad que lo caracterizaba. La respuesta de Ochoa fue tan reveladora como breve. Perfecto, entrenador, hasta mañana. Sin aspavientos, sin nerviosismo visible, sin la ansiedad que uno esperaría de un joven de 18 años al que le acaban de decir que debutará en Primera División. Ben Hacker recordaría ese momento años después con admiración, como la primera señal de que estaba frente a un portero diferente. El debut fue en el Estadio Azteca, ante miles de aficionados que no sabían quién era ese chico que aparecía bajo los tres palos. América ganó 3-2 con remontada y Ochoa dejó sensaciones que no pasaron desapercibidas. No fue un debut perfecto, pero fue un debut con personalidad, con una seguridad que contrastaba con su juventud. Ben Hacker quedó tan convencido que le dio la titularidad durante los siguientes 9 partidos consecutivos, incluso después de que Ríos se recuperó. En total, Ochoa disputó 12 encuentros como titular en ese Clausura 2004, además de participar en la Copa Libertadores, donde debutó en un encuentro ante São Caetano de Brasil. A los 18 años ya estaba probando el fútbol continental. Sin embargo, el camino no fue una línea recta ascendente. Cuando Ben Hacker dejó el banquillo y llegó Oscar Ruggeri como nuevo director técnico, Ochoa fue relegado al banco. El argentino prefirió a Sebastián Saja, un portero de su confianza, y Memo tuvo que sentarse durante semanas a esperar otra oportunidad. Ese momento fue una de las primeras lecciones de paciencia en su carrera, una virtud que terminaría definiendo toda su trayectoria. No se quejó públicamente, no pidió salir del club, no montó un drama, simplemente siguió entrenando, siguió preparándose, siguió esperando con la convicción silenciosa de que su talento terminaría por imponerse. Y así fue. Cuando Ríos anunció su retiro tras el Clausura 2004, la portería del América quedó vacante, y aunque Ruggeri intentó mantener a Saja como titular, el rendimiento de Ochoa en los entrenamientos y en los pocos minutos que le daban fue tan convincente que terminó recuperando el puesto. A partir de ese momento, Memo Ochoa se instaló como el guardameta titular del América, y su nombre empezó a sonar con una frecuencia que iba más allá del ámbito local. Su primera etapa en Coapa fue prolífica. Ganó el Clausura 2005, el campeón de campeones y la Copa de Campeones de la CONCACAF. Eran los cimientos de una carrera que pronto traspasaría fronteras. En esos años, Ochoa demostró cualidades que lo diferenciaban del resto de porteros de la Liga MX. Sus reflejos eran extraordinarios, su capacidad para detener penales era casi sobrenatural, y su personalidad en el arco proyectaba una seguridad que contagiaba a toda la defensa. No era el portero más ortodoxo del mundo. Tenía momentos de inseguridad en las salidas por arriba, sufría ocasionalmente en los centros al área, pero bajo los tres palos cuando el balón iba directo a la portería, pocos podían igualar su capacidad de reacción. Esa dualidad, esa mezcla de genialidad en la atajada y vulnerabilidad en otros aspectos del juego, sería una constante a lo largo de toda su carrera. En 2007, algo extraordinario sucedió. Ochoa apareció en la lista del Balón de Oro en el puesto 30, con un voto a su favor, convirtiéndose en el primer mexicano en figurar en esa prestigiosa votación.
era una señal clara de que su nivel había trascendido las fronteras de la Liga MX. Ese mismo año fue elegido como el mejor portero de la Copa América, un reconocimiento que confirmaba lo que muchos ya sabían. Guillermo Ochoa era un portero de clase mundial que estaba listo para dar el salto a Europa. En 2008, fue convocado para un partido amistoso del resto del mundo contra Irak en Milán, donde compartió vestuario con figuras como Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, David Beckham y Carles Puyol. Memo ya no era solo un portero mexicano, era un portero que el mundo del fútbol empezaba a reconocer. Su primera etapa en el América se extendió hasta 2011, acumulando un total de 239 partidos en liga. Fueron 7 años defendiendo los colores azul crema, 7 años en los que pasó de ser un desconocido canterano a convertirse en el portero más mediático del fútbol mexicano. Y en julio de 2011, finalmente se concretó lo que tantos años había esperado, su salida a Europa. El AC Ajaccio de la Ligue 1 francesa lo fichó como su contratación estrella, y Ochoa se convirtió en el primer portero mexicano en jugar en el fútbol europeo. No era el destino más glamoroso. Ajaccio era un equipo modesto, una ciudad pequeña en la isla de Córcega, lejos de las luces de París o Londres. Pero para Memo era la puerta de entrada a un mundo que había soñado desde aquellas tardes en la cochera de su casa en Guadalajara. En Francia, Ochoa encontró un escenario perfecto para demostrar que su talento no tenía fronteras geográficas. Sus actuaciones fueron consistentes y, en muchas ocasiones, espectaculares. El 23 de octubre de su primera temporada, en una derrota 2-0 contra el Olympique de Marsella, realizó 13 atajadas, la cifra más alta registrada por un portero en Europa ese año. Esa actuación le valió un lugar en el 11 ideal de la jornada para l'Équipe, el diario deportivo más prestigioso de Francia. No era casualidad. Ochoa estaba en un equipo inferior que constantemente recibía más disparos que sus rivales, y en ese contexto sus habilidades como atajador brillaban con una intensidad que no se veía en porteros de equipos grandes, donde las exigencias defensivas eran menores. Su paso por el Ajaccio duró 3 temporadas. El equipo descendió en 2014, pero para entonces, Ochoa ya había construido una reputación sólida en el fútbol europeo. Y fue en ese mismo año cuando ocurrió el momento que cambió para siempre su estatus en el fútbol mundial. El Mundial de Brasil 2014. Aunque había asistido a Alemania 2006 como tercer portero y a Sudáfrica 2010 como suplente, sin sumar un solo minuto en ninguno de los dos torneos, Brasil sería diferente. Esta vez, Ochoa llegaba como el titular indiscutible de la selección mexicana. Pero el fútbol no siempre sigue el camino más lógico, y la historia de Ochoa con los mundiales tiene un capítulo doloroso que no puede ignorarse. En Sudáfrica 2010, el mismo Javier Aguirre, que hoy podría llevarlo a su 6º mundial, tomó una decisión que dejó marcas profundas. Ochoa era el favorito para ser titular. Había tenido un proceso sólido con la selección, pero Aguirre decidió de último minuto otorgar la titularidad al veterano Óscar Conejo Pérez, que tenía 37 años. Memo se quedó en la banca durante todo el torneo sin jugar un solo minuto, viendo desde afuera cómo México era eliminado. Ese golpe fue devastador, no solo por la frustración deportiva, sino por lo que representaba emocionalmente. Llegar a un mundial en la plenitud de tus 24 años y que el entrenador elija a alguien 16 años mayor que tú. La ironía es que hoy, en 2026, es Ochoa quien tiene 40 años y es el veterano que busca un lugar, mientras porteros más jóvenes pelean por la titularidad.
El fútbol tiene esas simetrías crueles que parecen escritas por un guionista con sentido del humor oscuro. Brasil 2014 fue la revancha, fue la explosión, fue el momento en que Memo Ochoa dejó de ser un buen portero para convertirse en un mito. Aquella tarde en Fortaleza, el 17 de junio de 2014, México enfrentó a Brasil en la fase de grupos. Era un partido que todo el mundo esperaba como una formalidad para el anfitrión. Neymar, Oscar, Fred, Hulk. La delantera brasileña estaba cargada de talento ofensivo. México no tenía la obligación de ganar, pero sí tenía a Guillermo Ochoa bajo los 3 palos. Y lo que sucedió esa tarde se grabó en la memoria colectiva del fútbol mundial. Ochoa detuvo todo, absolutamente todo. Su atajada al cabezazo de Neymar, esa estirada a contramano que desafió la física y la lógica, fue comparada con la legendaria parada de Gordon Banks a Pelé en el Mundial de 1970. El partido terminó 0-0 y el nombre de Memo Ochoa fue tendencia mundial. En cuestión de 90 minutos, había pasado de ser un portero conocido en México a ser un fenómeno global. Las imágenes de esa noche circularon por todo el mundo. Los memes, las portadas de diarios internacionales, los elogios de comentaristas europeos que apenas sabían pronunciar su nombre. Ochoa se convirtió en el protagonista inesperado de un mundial que estaba diseñado para que brillara Neymar. La FIFA incluyó su atajada entre las mejores intervenciones de la historia de los mundiales. Y México, aunque fue eliminado en octavos de final como casi siempre, tuvo en Ochoa a su héroe indiscutible. Solo recibió 3 goles en 4 partidos, una estadística notable, considerando la calidad de los rivales que enfrentó. A partir de ahí, su carrera en Europa tomó un rumbo distinto. Fichó por el Málaga de la Liga de España, donde llegó como fichaje estrella tras el Mundial. Pero no consiguió hacerse con la titularidad. Estuvo 4 meses sin jugar antes de debutar en la Copa del Rey. Después, fue cedido al Granada, donde el equipo descendió. Europa no estaba siendo amable con Ochoa fuera de los mundiales, y sin embargo, lejos de frenarse, encontró estabilidad en el Standard de Lieja de Bélgica, donde ganó la Copa de Bélgica en 2018. Y fue nombrado el mejor jugador de la temporada. Era una demostración de resiliencia que pocos porteros podían igualar. Rusia 2018 fue otro capítulo memorable. Ochoa fue el segundo portero con más atajadas del torneo, con 25 paradas, destacando su actuación en el histórico triunfo 1-0 sobre Alemania, la campeona defensora. Nuevamente, el portero mexicano se elevaba en el escenario mundialista de una forma que contrastaba con su situación en los clubes. Era como si existieran 2 Ochoas, el de las ligas europeas modestas, donde peleaba contra el descenso y la irregularidad, y el de los mundiales, donde se transformaba en un muro impenetrable. Esa dualidad es una de las claves para entender su legado. En 2019, regresó al América, el club de sus orígenes. Fue un retorno cargado de simbolismo. El canterano volvía a casa después de 8 años en Europa. Su segunda etapa en Coapa incluyó una final de liga en el Apertura 2019 contra Monterrey, que perdió por penales, y una final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en 2021. También contra Monterrey, que volvió a perder. Los títulos no llegaron en esta segunda etapa, pero su legado en el americanismo estaba más que consolidado. En septiembre de 2022, el club le rindió un homenaje por su trayectoria, reconociendo su contribución histórica a la institución. Qatar 2022 fue su 5º mundial. Y aunque México vivió uno de sus tragos más amargos al quedar eliminado en la fase de grupos por diferencia de goles, Ochoa volvió a tener un momento estelar.
atajó un penal de Robert Lewandowski en el partido contra Polonia. Esa imagen, la de Ochoa adivinando la dirección del disparo del delantero polaco y lanzándose para detenerlo, se convirtió en otro capítulo de su leyenda mundialista. Era su quinto torneo, tenía 37 años y seguía siendo capaz de producir momentos así. La eliminación fue dolorosa, pero nadie podía cuestionar la entrega de Ochoa. Y fue ahí donde todo se derrumbó. No de golpe, no con un solo momento dramático, sino con la erosión lenta y silenciosa que el tiempo impone a todos los deportistas. Después de Qatar, Ochoa fichó por la Salernitana de la Serie A italiana. Su presencia fue importante para que el equipo se mantuviera en primera división en su primera temporada, pero en 2024 la Salernitana descendió. Ochoa, a los 38 años, se encontró sin equipo en un mercado europeo que no tiene paciencia con porteros de su edad. Firmó con el AVS de Portugal, donde comenzó como titular y capitán, pero hacia el final de la temporada perdió la titularidad y no fue convocado para los partidos decisivos del playoff de permanencia. El patrón se repetía con una crueldad matemática. Llegaba, demostraba su calidad, pero tarde o temprano era superado por las circunstancias. En septiembre de 2025, Ochoa firmó con el AEL Limassol de la Primera División de Chipre. Era su séptima experiencia en el fútbol europeo, en un destino que pocos habrían imaginado para un portero de su trayectoria. Chipre no es Francia, ni España, ni Italia, es una liga menor, con menos exposición mediática y un nivel competitivo que no se compara con las grandes ligas del continente. Pero Ochoa necesitaba algo que el mercado principal no le ofrecía: minutos de juego. Sin actividad competitiva, su sueño de llegar al Mundial 2026 como sexto torneo se desvanecería por completo. Su debut fue una pesadilla. Derrota 5-0 contra el Omonia Nicosia. Los medios chipriotas, que habían recibido su fichaje con entusiasmo, empezaron a cuestionar la decisión. El arranque fue irregular, con 4 derrotas en 7 partidos y una adaptación más difícil de lo esperado. Pero el portero que se había reinventado tantas veces no iba a rendirse en Chipre. Poco a poco, Ochoa se afianzó como titular. Logró 3 porterías en 0 en 11 partidos de liga y se posicionó como uno de los porteros con más paradas por encuentro en la competición. Su nivel no era el de Brasil 2014, pero era suficiente para demostrar que seguía siendo competitivo. Sin embargo, hacia el tramo final de la temporada 2025-26, la historia volvió a repetirse. El AEL Limassol entró en los playoffs por la permanencia y Ochoa perdió la titularidad en favor de Panayotis Kyriakou. En los últimos 4 partidos consecutivos no fue convocado. El equipo ganó sin él y la pregunta quedó flotando en el aire. Si Limassol gana sin Ochoa, ¿para qué lo necesita? Y en ese contexto apareció la noticia que cambió todas las ecuaciones: la lesión de Luis Ángel Malagón. El portero del América, que se perfilaba como el titular de México para el Mundial, sufrió una ruptura del tendón de Aquiles durante un partido de la Conca Champions. El diagnóstico fue devastador: entre 6 y 8 meses de recuperación. Se perdería el Mundial. La portería de la selección mexicana, que parecía definida, volvía a estar completamente abierta. Y el nombre de Guillermo Ochoa, que parecía alejarse del proceso, regresó al centro de la conversación con una fuerza inesperada. Javier Aguirre, el mismo técnico que le había negado la titularidad en Sudáfrica 2010, viajó a Chipre para visitar personalmente a Ochoa y comunicarle sus intenciones de llevarlo al Mundial. El gesto fue significativo. No fue una llamada telefónica ni un mensaje por intermediarios. Fue una visita en persona,
una señal de respeto hacia un jugador que ha dado todo por la selección. Ochoa fue convocado para los amistosos contra Portugal y Bélgica en la última fecha FIFA antes del Mundial, aunque no tuvo minutos en ninguno de los dos partidos. Raúl Tala Rangel, portero de las Chivas, se perfila como el titular, pero la presencia de Ochoa en el plantel no es decorativa, es estratégica. En torneos cortos como un mundial, la experiencia del segundo o tercer portero puede ser determinante. A 2 meses del silbatazo inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, Ochoa vive la situación más paradójica de su carrera. Tiene prácticamente asegurada su presencia en la lista de Aguirre para su 6º mundial, una hazaña que lo pondría al mismo nivel histórico que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en cuanto a participaciones mundialistas. Superaría el récord de Antonio Tota Carvajal, el legendario portero mexicano que asistió a 5 mundiales consecutivos entre 1950 y 1966. Y sin embargo, lo más probable es que no sea titular. Que esté sentado en el banco, viendo desde afuera cómo otro portero defiende el arco de México en su país, frente a su gente, en lo que probablemente sea el último capítulo de su carrera. El peso simbólico de esa imagen es enorme. El portero que detuvo a Neymar, que le atajó un penal a Lewandowski, sentado en la banca de su 6º mundial. Hay algo poético y algo terrible en eso. Cuando le preguntaron sobre su retiro, Ochoa no dudó en ir directo al punto. Es claro que en el fútbol me queda de aquí al 2026 y quiero exprimirlo de la mejor manera. Esa declaración, pronunciada en una entrevista con Rodrigo Fáez, reveló algo que los aficionados no querían escuchar: que Memo ya tiene la fecha marcada en el calendario, que 2026 es el final del camino, que después del Mundial no habrá más clubes europeos, no habrá más ligas menores, no habrá más intentos de estirar una carrera que ha durado más de 2 décadas. La palabra exprimir es particularmente reveladora. No dijo disfrutar, no dijo aprovechar, dijo exprimir, como quien sabe que queda poco jugo en la fruta y no quiere desperdiciar ni una gota. En otro momento, Ochoa habló de la forma en que se prepara a esta edad. Pienso en el presente inmediato y en el futuro con la selección mexicana. Trabajo en la forma que llegaré, en mi preparación y sobre algunas alternativas con la tecnología que tenemos actualmente. Busco estar siempre al mejor nivel posible a la edad que tengo. Es una frase que muestra a un deportista hiperconsciente de su realidad biológica. Ya no habla de ser el mejor. Habla de estar al mejor nivel posible a la edad que tengo. Hay una aceptación ahí, una lucidez que solo da el tiempo, un reconocimiento de que la batalla ya no es contra los rivales, sino contra el propio cuerpo. Sobre la posibilidad de jugar un 6º mundial, Ochoa ha mostrado una combinación de ilusión y realismo que refleja su madurez. Me visualizo de aquí a 2026 para el mundial. ¿Cómo debo llegar? ¿Cómo debo prepararme? ¿Cómo me tengo que mantener para llegar de buena manera? Esas palabras revelan un plan mental meticuloso, una visualización constante del objetivo final. No es un jugador que vive el día a día sin pensar en el futuro. Es alguien que ha diseñado cada paso de sus últimos años profesionales con la precisión de un arquitecto que sabe exactamente cuántos bloques le quedan para terminar la estructura. Y cuando se despidió de la Copa Oro tras ganar el título con México en 2025 sin haber jugado un solo minuto del torneo, Ochoa escribió un mensaje que conmovió a todo el fútbol mexicano. La vida y el fútbol me regalaron la oportunidad de vivir algo maravilloso y poder ganar esta copa 6 veces, cada una con su historia, sus retos y sus alegrías. Esta fue la última y se siente igual de especial que la primera.
Esas palabras, leídas en el contexto de un jugador que sabe que se está despidiendo, tienen un peso emocional que trasciende el fútbol. No era solo la despedida de un torneo, era el inicio de un adiós mucho más grande, el primer capítulo de una serie de últimas veces que culminará inevitablemente en el Mundial de 2026. Su propio técnico Javier Aguirre ha hablado de Ochoa con un respeto que mezcla admiración y pragmatismo. Creo que Memo ha ido evolucionando, es orgullosamente mexicano, tiene 5 mundiales. Me llena el orgullo de compartir vestidor con él. Está aplomado, tranquilo, maduro. Le ha pasado de todo en su carrera y está en su mejor momento. Físicamente está bien para la edad que tiene. Pero el mismo Aguirre ha sido claro en que no regalará nada. Si Memo merece estar aquí es porque ha hecho las cosas bien, porque entrena, porque aporta y porque cumple un rol importante en el vestidor. Si no tiene equipo y no está en forma, no va a venir. Esa dualidad en las declaraciones de Aguirre resume perfectamente la situación de Ochoa. Es respetado, admirado, valorado, pero no intocable. Y cuando le preguntaron sobre lo que le diría al Memo Ochoa del pasado, al joven que todavía no había ido a su primer mundial, la respuesta fue reveladora. Le diría al Memo Ochoa del pasado que se siga ilusionando, creciendo, que a pesar de que tengo 4 mundiales, tengo la ansiedad, nerviosismo, ganas de estar en otro mundial. Hay muchos jugadores a nivel mundial con grandes carreras que no han podido. Le diría que siga trabajando, con momentos buenos y malos, pero que el final del camino tiene premio. Esa frase, el final del camino tiene premio, es quizás la declaración más conmovedora de todas. Porque implica que Ochoa siente que su carrera, con todas sus subidas y bajadas, con todos los rechazos y las reinvenciones, con todos los mundiales desde la banca y los mundiales como titular, ha tenido sentido. Que el viaje, con toda su complejidad, ha valido la pena. Sobre su experiencia en Chipre, Ochoa ha sido honesto. No es una liga fácil, es muy difícil, con muchos jugadores de gran individualidad y mucha intensidad en los partidos. No es la frase de alguien que se esconde en una liga menor para cobrar un cheque, es la de alguien que encontró en Chipre el único escenario disponible para mantener vivo su sueño y que acepta los desafíos que eso implica sin victimizarse. Y cuando coincidió con un viejo conocido en el vestuario del Limassol, no pudo evitar reflexionar sobre el paso del tiempo. Es increíble encontrar a un viejo amigo aquí después de tantos años. Creo que eso demuestra que la edad es solo un número. La frase es optimista, casi jovial, pero debajo de ella late una verdad más compleja. A los 40 años, en la Liga de Chipre, lejos de todo lo que fue, Ochoa sigue aferrándose a la creencia de que la edad no define al deportista. La historia de Guillermo Ochoa representa algo que trasciende al individuo. Representa la pregunta eterna del deporte sobre cuándo es el momento de retirarse, sobre dónde está la línea entre la perseverancia admirable y la terquedad contraproducente. Hay quienes lo ven como un guerrero incansable, un ejemplo de que la pasión puede vencer al tiempo, un hombre que a los 41 años sigue peleando por un lugar en el equipo más importante de su vida. Y hay quienes lo ven como un jugador que se ha aferrado demasiado, que ha bajado su nivel a ligas cada vez más modestas para mantener una ilusión que quizás debió soltar hace tiempo. Los comentarios en redes sociales reflejan esa división con una intensidad que pocas veces se ve en el fútbol mexicano. Hay quienes escriben cosas como Memo se merece cerrar en el Azteca, se merece ese último aplauso, y hay quienes responden con dureza. Se merece respeto, pero también se merece honestidad. Ya no es el mismo portero. Esa tensión, esa conversación que se repite en cada foro, en cada programa deportivo,
en cada mesa de cantina donde se habla de fútbol, es parte esencial de lo que Ochoa representa hoy. No es solo un portero, es un espejo donde los aficionados proyectan sus propias creencias sobre el envejecimiento, la dignidad, el retiro y la ambición. Lo cierto es que, independientemente de lo que pase en el Mundial 2026, Guillermo Ochoa ya escribió su nombre en la historia del fútbol mexicano con tinta indeleble. 5 mundiales disputados, 6 Copas de Oro ganadas, más de 150 partidos con la selección, la primera aparición de un mexicano en la lista del Balón de Oro, el primer portero mexicano en jugar en Europa, atajadas que se convirtieron en patrimonio colectivo de un país entero. Ninguna derrota en Chipre, ningún partido en la banca, ninguna crítica mediática puede borrar eso. Su legado está asegurado. La pregunta es si el último capítulo de esa historia será la imagen de un portero que cierra el ciclo con dignidad o la de un deportista que no supo cuándo decir basta. Estamos viendo la despedida digna de uno de los porteros más importantes en la historia del fútbol mexicano o simplemente el final inevitable de una carrera que se extendió más allá de lo razonable. El tiempo tendrá la última palabra. Y si te interesa conocer otra historia de un futbolista que tuvo que reinventarse cuando el mundo le dio la espalda, te la dejo por aquí. No te la puedes perder.